Nosotros en patrimonio cultural trabajamos con otros conceptos porque como ya hemos visto durante el desarrollo del curso, trabajamos con mucha normativa, trabajamos con mucha... eh, eh, con muchos elementos técnicos y también es bastante interdisciplinario. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hoy día terminar ese círculo y les voy a dar las instrucciones de su último trabajo que se entrega la próxima semana. ¿Ya? Eh, Está muy relacionado como que si ustedes tuvieran que gestionar un permiso o quisieran hacer algo relacionado con la puesta en valor del patrimonio. Yo les subí, después que termine la clase, les voy a desbloquear la presentación y les voy a desbloquear la prueba. Y les subí un manualcito que es del Ministerio del Servicio Nacional del Patrimonio sobre la gestión del patrimonio. Es como un manual de cortapalo, o sea, es un manual de cortapalo, pero si uno no sabe aplicarlo, el manual es súper difícil resolverlo. Entonces, hoy día vamos a ver qué es la gestión patrimonial, enfoques como conservación, identificación, documentación, planificación, intervención y difusión, como que todo forma parte de un todo, ¿ya? Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es cómo nosotros vamos a comprender desde la gestión del patrimonio desde un punto de vista integral. Nosotros hemos visto que el patrimonio ya no son esos grandes edificios y que se entiende como solamente desde el punto de vista histórico, sino que también hay una valoración social y hay un uso social que está muy relacionado con las personas, con las comunidades, con la identidad y la cultura de esas comunidades, ¿ya? Y ese enfoque es el que nosotros tenemos que tener presente cuando nos toque gestionar patrimonio. ¿Por qué? Porque este es un proceso, como dice acá, que es interdisciplinario, que articula las acciones como resguardar y valorizar y proyectar el patrimonio. Y aquí hay dos conceptos claves que me gustaría que pudiésemos profundizar. Uno, que es el proceso de puesta en valor, que yo creo que ustedes han escuchado mucho, así como la puesta en valor del patrimonio, que finalmente son las acciones que nosotros hacemos para, en el fondo, dar a conocer o salvaguardar un patrimonio o rescatar un patrimonio. Y nosotros también a veces con mis colegas que trabajamos en patrimonio, a veces uno como persona también tiene que como que ponerse en valor, ¿no? O sea, como en el fondo mirarse de manera positiva el patrimonio. ¿Ya? Eh, ¿Qué considera la gestión del patrimonio? Considera los aspectos sociales, como yo les decía, es decir, los aspectos comunitarios. Eh, por ejemplo, si vamos a estar hablando de un edificio histórico, vamos a hablar de una zona típica que puede ser una población obrera, o estamos hablando, por ejemplo, de un grupo, de un pueblo originario, por ejemplo, que está salvaguardando quizás su memoria histórica, también hay componentes sociales que están trascendiendo el patrimonio. También están los elementos culturales relacionados con la identidad, la memoria histórica, los elementos técnicos propios del patrimonio, o sea, sobre todo a los aspectos materiales, por ejemplo, los aspectos constructivos, eh, la materialidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los valores y los atributos? Aquí estaríamos hablando prácticamente de lo que son esos atributos que lo hacen ser únicos. Los elementos territoriales, que en Chile tienen mucha incidencia porque somos un país muy largo, que tiene mucha diversidad territorial, geográfica, climática, que eso también de alguna manera nos permite tener un patrimonio muy diverso, muy rico. Y en esa diversidad, digamos, nosotros podemos distinguir varias cosas. También están los aspectos legales que hemos revisado a partir de la ley 17.288 principalmente y de todas las cartas y las convenciones de la UNESCO y del ICOM y del ICOMOS. Y lo que no nos gusta, pero sí influye en la gestión del patrimonio, son los aspectos económicos. ¿Cuánto me cuesta a mí restaurar un edificio? ¿Cuánto me cuesta a mí hacer un libro de patrimonio? Entonces, eso lo vamos a ir
haciendo y lo vamos a ir revisando. Y el objetivo también de la gestión patrimonial es asegurar la continuidad de ese bien patrimonial o de ese recurso patrimonial para las futuras generaciones, ¿ya? Entonces, en este cuadrito de acá, cuando nosotros pasamos de la gestión patrimonial, nosotros en general o sea, en la literatura lo entendemos como un bien patrimonial y en algunas fuentes se lee como un recurso patrimonial. ¿Por qué? Porque hay una mirada de repente también económica con respecto a esto, porque es un recurso. O sea, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una tasación, no sé, fiscal de la moneda, por ejemplo, o del Club de la Unión, son activos que están presentes y son recursos. No por, no por, no por ¿se acuerdan que yo les contaba que en algunas cosas, en algunas ocasiones, la gente tiene deuda con los bancos y entrega sus activos, cuadros, pinturas de alto valor, de pintores importantes, pintores nacionales, que los dejan parte de pago, pues. Y así se ha formado, por ejemplo, la colección del Banco de Chile, del Banco Estado de Chile, del Banco, inclusive del Banco Central. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta puesta en valor, hablamos de detección, de registro, de investigación, de intervenciones y de difusión. O sea, hay como un paneo súper largo y depende de dónde nosotros nos ubiquemos, tenemos que elaborar nuestro proyecto. Sin embargo, la gestión patrimonial tiene 4 pilares que podríamos decir. Alguna literatura dice que son 4, otras que son más como las que les nombré yo, que esa la hace el ILAM. Pero en el fondo son lo mismo, que se dividen como en procesos, finalmente, como en etapas. La primera etapa siempre, sí o sí, nosotros tenemos que inventariar y tenemos que investigar y registrar nuestro patrimonio, porque difícilmente nosotros podríamos hacer un proyecto de restauración, como ya lo hemos visto, o un proyecto de conservación si nosotros no tenemos una investigación de nuestro bien. Después, lo segundo viene la planificación. Perdón, y en esta investigación y en este registro también hay por ejemplo, un diagnóstico de conservación en cómo está el edificio, cómo está el objeto, si hay que restaurarlo o no hay que restaurarlo. Y dependiendo de eso, de este conocer, nosotros nos vamos a una etapa siguiente, que es la planificar. ¿Y qué significa la planificación patrimonial? De alguna manera significa bueno, ¿qué vamos a hacer? Significa porque si nosotros, por ejemplo, necesitamos restaurar un edificio, una restauración es cara, y también se necesitan recursos. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, priorizar qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, de dónde nos vamos a financiar, tener los proyectos, porque para restaurar necesitamos tener un proyecto de restauración o un proyecto de conservación, lo mismo que para los objetos. Y después viene, una vez que tenemos todos estos diagnósticos y todos estos proyectos de acuerdo a elementos técnicos del ICOM, de la UNESCO, nosotros nos vamos a cómo se cumple esta normativa, si tenemos que pedir permiso o no al Consejo de Monumentos, si tenemos que pedir permiso a la UNESCO, si tenemos que pedir permiso municipal. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces hay edificios patrimoniales que no son monumentos históricos y no es necesario pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Pero ahí hay que ser súper cuidadosos, porque en el fondo, cuando eso pasa, ahí solamente queda el criterio técnico, solamente queda el criterio técnico de los profesionales que están trabajando, porque imagínense un edificio antiguo, precioso, hermoso, el mismo club, el club de Talca que les mostré, por ejemplo, eh, ese edificio, si lo hubiesen querido hacer algo, se lo hubiesen hecho porque no era monumento histórico. Entonces, ahí es como, por eso les digo, es peligroso, porque si se enfrentan, por ejemplo, a un profesional que no es experto o no le gusta el patrimonio o no sabe del patrimonio, puede hacer voy a buscar algo que se los voy a compartir después, así como los cinco errores garrafales de la arquitectura y del patrimonio arquitectónico en Chile, que se les voy a mostrar unas fotografías de unas restauraciones y unas conservaciones que se hicieron como en los años 90, que es para caerse de espanto. Y la segunda es difundir el patrimonio, que finalmente se trata de
comunicar lo que se sabe del patrimonio, comunicar procesos de conservación, dar a conocer un edificio, una colección, poner en valor, por ejemplo, la vida y la obra de un pintor, de un escritor, poner en valor, por ejemplo, a las ceramistas o a las personas. Pablo, cuéntame. Lo Sí, escucho. buenas tardes, profesora. Mire, no sé si tiene relación, pero solamente lo voy a dejar como quedo, no quiero molestar, intervenir tanto o no sacarla del foco de su tema. Pero a lo que usted, justo me acordé de, usted estaba diciendo algunos ejemplos de intervención o de desarrollo de proyectos de patrimonio para mejorar algo que a lo mejor no resultaron bien. Quería preguntar, yo tengo ¿cómo se llama? Mi tesis, pero disculpe, voy a apagar esto. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, en los 90, sí, en los 90, como iniciados los gobiernos de la concertación, se intervinieron algunos espacios públicos con una cierta, digamos, idea o filosofía, no sé, de mejorarlos, de hacer como un intento de modernización quizás? Pero fueron, por ejemplo, acá en el caso de Talca, de la plaza donde estaba la Plaza Cienfuegos, donde estaba el Colegio de las Concentradas, se borró una pileta muy linda que había con arbustos, una cosa que era muy tradicional acá en Talca, muy linda. Yo he visto fotos antiguas de eso, bueno, de los 80, de principios de los 90, y era una cosa muy, muy linda, con mucho arte también y con mucho patrimonio también, porque eso era bastante antiguo. Y eso se sacó y se puso una explanada horrible de concreto que no tiene ninguna referencia con la identidad talquina. Entonces, ¿cuál es la idea de esta gente, de estos tecnócratas, digamos así, de hacer estas cosas? Sí, mire, hay varias respuestas para eso. A mí me tocó, por ejemplo, participar en la famosa Plaza de la Ciudadanía, cuando estaba presidente Lagos. Ujú. Yo estaba, imagínense, yo estaba recién egresada de la universidad y me dicen, ya tienes que trabajar en este proyecto. Y en el fondo querían diferenciarse de lo que fue la dictadura. Ah, Querían ya. diferenciarse, querían hacer como este cambio de paradigma en torno al espacio público, porque recuerden que durante la dictadura no había libertad de circulación, no había libertad de prensa, Claro. no había, muchas libertades se habían restringido, y sobre todo ocupar los espacios públicos. Entonces con esto es un poco lo que se llama la iconoclasia, que es justamente a partir de la remodelación de ciertos espacios que son simbólicos para la ciudad, en el fondo dar vuelta esta forma de ver el espacio público y como decir, ahora tenemos libertad y lo vamos a hacer y lo vamos a materializar de distintas maneras. Eso por un lado. Lo Ujú. segundo, que yo estoy súper de acuerdo que en el fondo se remodelen espacios, pero también se remodelen espacios en relación a la identidad de cada lugar y de cada espacio. O sea, Justamente. nosotros podemos mejorar nuestros espacios públicos, pero siempre respetando la idiosincrasia, como dice usted, la identidad, y eso no se hace. Y Mm. yo les voy a dar un ejemplo que quizás lo hemos revisado antes, que por ejemplo son las viviendas sociales. Las viviendas sociales, como yo les he dicho, son iguales en todo Chile. Esos bloques de departamento de 4 pisos están de Arica a Punta Arenas. Y son sistemas modulares, son sistemas hechos como desde la tecnocracia del Ministerio de Vivienda, pero no tienen ninguna adaptación a la geografía, al clima, a las formas de vivir del espacio, a las formas de interacción de las personas. Y lo peor de todo, que ya es sabido que esos espacios se convierten en espacios residuales y marginales que son el núcleo de la delincuencia. Entonces yo lo he conversado harto con un arquitecto, uno de ellos es mi marido, que siempre hablamos de este tema y me dice, mira, siempre a veces hay mucha desconexión entre lo que el arquitecto quiere hacer y lo que la gente realmente necesita. Y no se escucha a la gente. Entonces, ahora, a partir de los años
2015 surge la participación ciudadana en que todo proyecto de intervención del espacio público, un edificio, lo que sea, tiene que tener participación ciudadana. Pero también es una participación ciudadana como bastante de cartón, porque van y le presentan el proyecto y le dicen, esto es lo que vamos a hacer. Y a mí me ha tocado ser, por ejemplo, contraparte de... Y uno le dice, oye, pero esto podría cambiar, esto podría... No, es que ya está así y así lo vamos a hacer. Entonces, son... y ahí viene donde está un poco el trabajo interdisciplinario de las humanidades que tiene que trabajar con los arquitectos, con los ingenieros, con los ministerios, que en el fondo cada lugar, cada espacio, cada región de nuestro país tiene una identidad diferente. Y claro, podemos modernizar, podemos mejorar los espacios públicos, pero no se respeta en general esa idiosincrasia y esa particularidad que puede tener cada lugar, porque claro, tú pagas un proyecto y ese proyecto se replica en cientos, o es como una, ese n veces cuando uno hacía matemática en el colegio, como el 1 elevado a n, porque cuéntenme si en cada ciudad de Chile hay uno de esos bloques, edificios de bloque de departamento. En todas, en todas. Entonces, por un lado está este cambio de paradigma de como de circular y habitar el espacio público, y lo segundo es que no se escucha a estas identidades bueno, y también en esta época no había mucho respeto y conocimiento por el patrimonio. Ustedes han visto que la mayoría de las casas, si bien es cierto, estaba la de Nara, la convención del año 72, el Consejo Monumento en esa época eran 2 personas. Entonces nosotros, yo diría que Chile se ha fortalecido en términos patrimoniales a partir de los años 2000. Ha ido de a poco, o sea, hemos conversado que la ley de patrimonio es del año 70 y todavía se está discutiendo su primera modificación, o sea, llevamos 50 años con una ley, entonces como que las cosas también funcionan bastante lento. Y otro elemento es que hay gente que no toda sabe de patrimonio. O sea, de hecho, por ejemplo, en Chile no hay un doctorado en patrimonio, no existe un doctorado en patrimonio. Existen magíster en historia y gestión del patrimonio, que es el único, y lo otro, magíster en arquitectura, magíster en no sé qué, pero así como inclusive como carrera. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase pasada? Hay una universidad que hoy día tiene la carrera de, es como conservación del patrimonio y está más orientado a los objetos. Entonces no hay una formación profesional. Nosotros recién nos estamos como profesionalizando, y la mayoría de los que trabajamos en esto o hemos tenido que estudiar afuera o a partir de la práctica hemos ido aprendiendo a ejercer este oficio, muy autodidacta. Entonces aquí también parten los egos. O sea, también a mí me tocó trabajar con Cristiano Undurraga, que era como el, el arquitecto, uno de los arquitectos más importantes de los años 2000, y claro, ¿quién le iba a decir uno? Imagínense, yo tenía como 27 años, ¿quién le iba a decir yo, oiga, ¿sabe qué? No puede dejar este espacio así. O sea, no, era impensable, era impensable. Son muchas cosas que pasan. Pero así es el patrimonio, y por eso ustedes tienen este curso, para que sepan lo que yo siempre les digo, para que sepan cuáles son los derechos. De hecho, se habla de derechos, hoy día se habla de derechos culturales, justamente cuando pasan estos proyectos y no se les toma la opinión a las personas que van a ser afectadas directamente por estas intervenciones. Eh, y en relación a lo mismo, como les decía yo, miren, recién en el año 2025, o sea, el año pasado, se hace una guía para elaborar o hacer planes de gestión del patrimonio. O sea, así de lenta es nuestra institucionalidad. Y por todo lo que hemos conversado hasta ahora, por falta de personal, falta de especialistas, faltas de intercambio, eh, no querer asumir lo que significa el patrimonio en todas sus dimensiones, no hacerse cargo quizás de nuestra historia, nuestra memoria a través del patrimonio. Pero siempre la gestión del patrimonio va a partir por algo muy importante, y que es la investigación o el reconocimiento de ese bien patrimonial. Las características que tiene,
si es un edificio, si es una colección, si es un objeto, si es una zona, si es un paisaje. El contexto, cuándo se construyó, quién lo hizo, por qué lo hicimos, los valores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los valores estéticos, los valores históricos? El valor simbólico que tiene, el significado que tiene para la comunidad, en qué se usa, los atributos, la madera, la técnica. Entonces, yo diría que así como si retrocedemos a estos pilares, esta parte que es investigación y registro, siempre va a ser la primera, porque si nosotros nos queremos pasar del investigar y difundir y nos saltamos esto, necesitamos conocer, por ejemplo, si queremos difundir, necesitamos conocer de qué se trata ese bien patrimonial, necesitamos conocerlo, investigarlo, registrarlo, ¿ya? Si necesitamos controlarlo, entonces esta es la base. Si nosotros no tenemos esto, no podríamos desarrollar ninguno de los pilares que hay más adelante. ¿Y cómo los hacemos? Primero hacemos un inventario. Y en Chile hay varias instancias donde nosotros podemos conocer inventarios culturales. Como yo les he dicho, por ejemplo, el inventario de monumentos históricos está en la página del Consejo de Monumentos Nacionales. La, les voy a compartir algo. Por ejemplo, para conocer los objetos, las colecciones de los museos públicos, hay una página que se llama Surdoc, que yo no sé si lo han escuchado, que aquí están todos los inventarios de los museos públicos que hay en Chile. Entonces, por ejemplo, hasta el momento hay inventariados 79.000 objetos, 200.000 imágenes, 298 colecciones. Las conexiones se refieren a esto, a las colecciones. Por ejemplo, a esto se refieren a las colecciones. Y están los inventarios de 44 museos, que son los museos del Estado, del Servicio Nacional del Patrimonio, porque también hay museos que son municipales, hay museos privados, hay museos de universidades. Aquí estamos hablando exclusivamente de los museos del Servicio Nacional del Patrimonio. Entonces, por ejemplo, nosotros acá encontramos, yo les mostré acá, a ver, nos vamos a meter una colección interesante, a la historia. Entonces nosotros acá, por ejemplo, encontramos por ejemplo, encontramos a todos los museos públicos, nos vamos a meter al el regional. Entonces, este es un inventario. Entonces nosotros encontramos una fotografía, encontramos su número de inventario, ¿cierto? ¿Dónde está el nombre común que se conoce del objeto? ¿Ya? Y esto es lo que se llama el inventario. Y como ustedes ven, nosotros podemos reconocer todo. Y es muy entretenido acá, esto es como cuando uno quiere hacer investigación, uno lo primero que hace es meterse a estos inventarios para revisar, por ejemplo, si hay un objeto parecido y todo eso. Y después está el registro. ¿Y qué significa el registro? Es que uno hace una ficha de un objeto. Entonces, para esto hay protocolos que se llaman los tesauros. Todas estas descripciones tienen como un vocabulario o un diccionario con las palabras que se usan para poder describir. Entonces, por ejemplo, existe un protocolo para la fotografía, que es lo que tiene que registrar la fotografía. Encontramos el nombre del objeto, encontramos la identificación, el número de inventario, la clasificación, las medidas, dónde se encuentra, por ejemplo, si está en depósito o está en exhibición, encontramos una descripción, encontramos el estado de conservación y encontramos referencias documentales. ¿Por qué? Porque nosotros para poder conocer un objeto también tenemos que investigarlo y a veces buscamos y por eso en el fondo el registro tiene muchas investigaciones, porque empezamos a buscar en la bibliografía sobre el uso de ese objeto principalmente. Y por ejemplo, aquí dice gestión. Esta pieza por ejemplo, fue donada por esta persona en mayo del año 95 y aquí está la persona que hizo el registro. Y así están las 79.000 piezas. Entonces,
hay cosas que son muy interesantes y que uno puede estudiar. Para cada, por ejemplo, para cada tipo de museo, hay tesauros distintos. Por ejemplo, en estos que son de arqueología, uno siempre los tiene que sacar con una escala y con una escala de color para tratar de definir cuál es el color que más se acerca. Lo mismo, por ejemplo, para el vestuario y los textiles. Entonces aquí uno encuentra todos los textiles que existen y es una muy buena base de investigación. Esto en cuanto a objetos, ¿ya? Pero también eh, hay de edificios históricos. ¿Y quién es el encargado? Claro, y aquí uno se va como a la normativa nacional y uno dice, pucha, esto lo tiene el Servicio Nacional del Patrimonio. Pero el MOP es el que hace el inventario del patrimonio inmueble de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo hace a partir de licitaciones públicas y en general esto se lo ganan las universidades porque en el fondo se requieren equipos grandes y se demoran como 2 o 3 años en estas licitaciones. Son licitaciones que duran 2 o 3 años, son 700, 800 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, tenemos el inventario de la región de Antofagasta, que, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá, están, bueno, no está harta fotografía al principio, harto mapa, pero aquí empezamos, por ejemplo. Hablamos de la plaza, hablamos de, y esto es un inventario. ¿Por qué es un inventario? Porque solamente es una fotografía y lo identifica y se sabe lo que es. Se definen algunos atributos patrimoniales, pero no es como lo que trabajamos en las colecciones, que hay un registro. Entonces, conjunto de edificios, barrio ferrocarril. Entonces, este es el inventario del... ahí, perdón, dejé de compartir. Y no quería dejar de compartir. Perdón. Entonces, este es el inventario de patrimonio inmueble que hay en Chile. Pero fíjense ustedes, está el de la región de Antofagasta, está el de la región de Atacama, región de Valparaíso, Libertador Bernardo Higgins y región de Ñuble y Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuántas regiones faltan para que podamos conocer el inventario de bienes inmuebles que existen en Chile? Nos falta la mitad de Chile. Nos falta la mitad, inventaría, falta el Maule, falta Santiago, y de hecho falta la región del Biobío, falta la región de Valdivia, de los ríos, perdón, Arica, Parinacota, donde están todo el norte de Chile con las principales eh, construcciones relacionadas con el Imperio Inca. Falta Isla de Pascua, falta Rapa Nui, perdón. Entonces, nosotros podemos decir que ni siquiera, por ejemplo, en términos, ahora como ustedes ven, esto para los objetos estamos hablando de colecciones públicas, pero no tenemos un registro, por ejemplo, de colecciones privadas. Y la idea es llegar a que exista un registro de colecciones privadas y usted me van a decir, bueno, ¿para qué? Justamente para el tráfico ilícito de bienes culturales, porque ahí es donde más hay más tráfico. Y terminar lo que significa el inventario de inmuebles en Chile, que yo sé que ahora se estaba en ejecución el de la región del Biobío y se había llamado a licitación a la de región de Valdivia, de los ríos, perdón, Biobío y Valdivia, los lagos, no sé. Pero faltan las otras, o sea, si son 15 regiones, tenemos 7 regiones con inventario, no están todos los inventarios. También faltan, y después obviamente viene la siguiente etapa que hacer los registros, que es una ficha individual por cada edificio.
Y para esto nosotros también tenemos que hacer entrevistas y hacer un trabajo territorial. O sea, estos trabajos hay que ir a terreno, como ustedes vieron en esos libros, hay que buscar la información, eh, y se busca también en archivos. O sea, uno se mete a los conservadores de bienes raíces, uno se mete a los archivos notariales para conocer la procedencia, para conocer los planos antiguos, por ejemplo, justamente para poder, en el fondo, describir bien el bien patrimonial. Eh, y dentro de esta ficha, en este registro que yo les decía, ¿qué son las cosas que nosotros tenemos que sistematizar? La historia del edificio, del objeto, el estado físico. Cuando hablamos del estado físico estamos hablando de la materialidad, si se encuentra en buen estado de conservación, mal estado de conservación, si está fracturado, si tiene mucho daño. Los significados, ¿qué significado tienen esos objetos o bienes o recursos patrimoniales para las comunidades? Los riesgos. Por ejemplo, si yo tengo una colección de un museo que las cosas no están guardadas o no están guardados en estantes adecuados, nosotros sabemos que Chile es un país sísmico. Entonces significa que toda esa colección se puede caer y se puede destruir y puede desaparecer. Entonces nosotros, o si hay una inundación, si hay un maremoto, si hay un aluvión, por ejemplo, esos son riesgos asociados al patrimonio y que uno los tiene que tener en consideración al momento de gestionar el patrimonio. Entonces muchos museos, por ejemplo, hacen proyectos de embalaje. ¿Para qué? Para poder para poder guardar toda la colección en embalajes de conservación, que es como que los meten en unas cajitas con unos materiales así como acolchaditos, y dependiendo si es un textil es más frágil, papeles libres de ácido, Tyvek, materiales que en general se compran afuera de Chile porque aquí no se producen. Y se va haciendo objeto por objeto y se embalan y se guardan, cosa que si, no sé, hay un maremoto o se cae un techo, por ejemplo, a veces una lluvia se vuela un techo, el objeto no se moje, el depósito tiene que estar en buenas condiciones para guardarlo, tiene que tener una temperatura adecuada también para que no se vaya a alterar químicamente eso. Eh, Todo eso uno lo tiene que evaluar en esos riesgos. Eh, ¿Y qué herramientas usa? La fotografía, como ustedes vieron, los levantamientos arquitectónicos en 3D, como les mostré la semana pasada, la cartografía, los mapas, los archivos. Eh, que todo esto son insumos esenciales, por ejemplo, para decidir si yo tengo que conservar o tengo que intervenir una colección o tengo que intervenir un edificio, ¿ya? Entonces, dependiendo de este diagnóstico, podríamos decir, nosotros podemos tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si hacemos una conservación preventiva o hacemos una conservación correctiva. Eh, lo primero, siempre, 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 como principio de el ICOMOS, siempre se debe prevenir. Como las enfermedades, acá es lo mismo. Tenemos que tratar de prevenir el daño al patrimonio. ¿Y cómo lo hacemos? Primero hay monitoreo, por ejemplo, de las colecciones, se revisan semanalmente. Por ejemplo, en los museos, yo no sé si ustedes saben que los museos se cierran todos los días lunes. ¿Por qué? Porque justamente se planifica la limpieza de los objetos en exhibición, se revisan, se ven si se sacan, si alguno tiene un deterioro, si hay que cambiar el soporte, si con la luz a lo mejor tuvo un desgaste. Se hace un monitoreo y eso se hace tanto para las salas de exhibición como para los objetos que están en depósito. Lo mismo en los edificios, siempre se están monitoreando. Es como mantener una casa, se revisa el tablero eléctrico, los techos, el alcantarillado, el agua potable, que son en el fondo elementos que pueden dañar mucho un edificio. Y en general, por ejemplo, los edificios donde están los museos son edificios patrimoniales, entonces ahí tenemos un doble riesgo, que son edificios muy antiguos, edificios que a veces los sistemas eléctricos no están actualizados o no cumplen la normativa actual, entonces hay riesgo y se va monitoreando y se va planificando justamente, ya mira, sabes que en 2 años más los arquitectos dicen vamos a tener que cambiar todo el sistema eléctrico, y en 5 años más vamos a tener que cambiar todo el sistema de alcantarillado porque no está funcionando.
Lo otro importante es el control ambiental, sobre todo para las colecciones. Las colecciones deben tener una temperatura y una humedad estable para evitar, por ejemplo, que si tenemos textiles se humedezcan y se llenen de hongos, o muy seco y se resequen los objetos y terminen siendo friables y se terminen deshaciendo. Lo mismo que lo que yo le decía, el mantenimiento tanto de la colección como del edificio. Y lo que nosotros nunca queremos hacer, porque es carísimo, es hacer una conservación correctiva, que en el fondo, ¿qué significa? Reparar los objetos propiamente tales, consolidarlos, ¿qué significa consolidar? Que cuando está un poco frágil se le aplican elementos materiales, elementos químicos, por ejemplo, para que este no se siga quebrando, por ejemplo, o una restauración propiamente tal. Pero la idea es evitar llegar a esto correctivo, por los tiempos que significa y porque ahí también empezamos a hablar de los valores. ¿Es original? ¿No es original cuando lo vamos a restaurar? ¿Por qué nos vamos a llevar? ¿Cuáles son los protocolos de ICOMOS en relación, por ejemplo, a la madera o en relación a los metales o a las piedras? Otro elemento importante para la gestión sobre todo de los edificios o de lo que son los monumentos históricos, ya sean eh, sitios arqueológicos, paleontológicos, santuarios de la naturaleza, es que hoy día, y esto también salió el año pasado, es que los edificios tienen que tener planes de manejo. Y recién el año pasado salió la guía metodológica de qué es lo que debe contener un plan de manejo. Recién, el año pasado. Y si ustedes revisan, por ejemplo, página del Consejo Monumento, planes de manejo, hay 5 planes de manejo de 1080 o 1500 monumentos históricos que hay en Chile. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Que cada vez que se quiere intervenir un monumento histórico, se le pide el expediente, porque acuérdense que antes del año 90 no había expediente, y se le pide el plan de manejo. Sí o sí. ¿Y esto qué significa? Volvemos a esta lámina que en el fondo el consejo está diciendo, mire, ya, perfecto. Nosotros necesitamos conocer, cosa que usted se planifique y me diga en cuántas etapas, en cuántos años usted quiere hacer lo que quiere hacer para que lo hagamos bien. Y así, justamente, nos vemos esta lámina, estar en esta etapa. Tratar de evitar llegar a una restauración, pero sí mantener un control y acciones de preservación o de conservación en los edificios, ¿ya? Y también esta debe ser participativa y contextual. O sea, lo que yo les decía la otra vez, la iglesia de Chiloé no vamos a ir a meterle fierros para restaurarla. Eh, o los Moai de Rapa Nui, no vamos a meterle epoxi para que ponerle un faltante, no, pues tiene que ser respetando los atributos de las piezas. ¿Y qué significa la intervención patrimonial dentro de esta cadena? Cuando yo intervengo, un patrimonio puede ser tanto físicamente como estructuralmente. ¿Qué significa físicamente? Puedo, por ejemplo, arreglar su entorno. Un gran ejemplo de esto es la famosa fuente alemana, por ejemplo, que ustedes vieron que se restauró y la volvieron a rayar y el alcalde propuso ponerle una reja, pero el Consejo de Monumentos no la autoriza. Entonces ahí hay una discusión que es súper interesante porque en el fondo dice los vecinos no quieren que pongan una reja, pero nosotros también necesitamos proteger el bien, porque se gastaron, no sé, 1.800 millones en restaurar la fuente alemana. Entonces, son discusiones que ustedes ven, no estamos hablando del bien mismo, estamos hablando de las acciones físicas que nosotros necesitamos hacer para protegerlo. Y también están las acciones o intervenir, digamos, cambiando una techumbre, cambiando una fachada, reparando muros, por ejemplo, en un bien. Y siempre, todos estos requieren, en el fondo, seguir los criterios técnicos del ICOM o del ICOMOS y la autorización cuando corresponda. Es lo que yo te decía, no necesariamente todos los bienes patrimoniales en Chile son monumentos históricos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer,
y que no necesitan permiso porque no están protegidos por ley. Y siempre estas intervenciones tienen que estar basadas en los valores, la autenticidad, la integridad y la sostenibilidad. Es decir, volvemos a nuestro paso uno. ¿Por qué? Porque nosotros a través de este registro e inventario podemos conocer esto. Entonces, para mí siempre el paso uno es la base de todo. Si no tenemos el paso uno, no podemos hacer nada. Y como la última etapa de lo que vendría siendo, entre comillas, la puesta en valor o la difusión, es la comunicación del patrimonio a los diversos públicos. Y aquí yo diría que nosotros, bueno, así como hemos fallado en la conservación, en la prevención, también hemos fallado en la comunicación, porque yo creo que más o menos todos nosotros somos como contemporáneos. A nosotros nunca nos enseñaron en el colegio a cuidar el patrimonio. Recién el año 2023 salió la Política Nacional de Educación Patrimonial. ¿Y qué es lo que se hizo? Se hizo un estudio entre el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional del Patrimonio en cómo nosotros integramos estos contenidos a las bases curriculares. ¿Ya? A mí me tocó, yo hice un proyecto de unos cuadernos de patrimonio para segundo ciclo. Entonces revisamos todas las bases curriculares y después como profe, me ha tocado revisar las bases curriculares de séptimo a octavo básico. Y solamente se pueden abarcar o abordar en historia un poquitito, y es como patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial y ley 17.288, un poquito. En otra, después en 5 años más, un poco de pueblo originario. Eh, Quizás en literatura o en lenguaje le pasan un poco de las leyendas, que podríamos decir que es el patrimonio material, pero no se trata como patrimonio material, no hay una intencionalidad. Entonces, ¿qué es lo que quería el Servicio Nacional del Patrimonio? Era que, por ejemplo, cuando se pasaran las unidades de leyenda, cuentos, se intencionaran con leyendas de nuestro país. Pero eso recién se está implementando, recién se está haciendo. Bueno, y por algo ustedes tienen este curso de patrimonio, es porque tenemos que trabajar a distintos niveles. ¿Por qué? Porque finalmente hoy día se habla de públicos, no se habla de un público. Antes nosotros decíamos, la esencia del museo, por ejemplo, son sus colecciones. Hoy día el discurso cambia y es la esencia del museo son sus públicos. Y ahí está la diferencia entre la educación formal, que es lo que nosotros podemos aprender en el colegio sobre patrimonio, y lo que nosotros podemos aprender de patrimonio en instancias no formales. Y ahí es cuando los museos, por ejemplo, hacen sus talleres, ahora en las vacaciones de invierno hacen un montón de cosas, hacen ciclos de cine, talleres de, no sé, talleres de cerámica, taller de telar. El Museo de Historia Natural, por ejemplo, puso esos cubículos transparentes para que vieran cómo los entomólogos trabajan, cómo se embalsama ciertos objetos. Entonces se van trabajando distintas estrategias para que nosotros nos acerquemos al patrimonio. El mismo día del patrimonio, yo diría que es como nuestra gran fiesta de puesta en valor del patrimonio, porque el resto del año no olvidamos que existe patrimonio. Eh, y los museos, por ejemplo, tienen iniciativas dice, el museo va a tu colegio, y hay museos que van a colegios y llevan una maleta con objetos, con réplica, y les enseñan a los niños a manejar qué es la conservación, qué es la restauración. Entonces hay y eso se llama mediación. Entonces hay muchas iniciativas de mediación. De hecho, en las áreas de educación en los museos son muy potentes. El área de educación, por ejemplo, el Museo de Historia Histórico Nacional, Historia Natural, son potentes. El del precolombino también es muy potente. El del Bellas Artes también. A mis hijos siempre desde chicos yo les llevé a esos talleres a vivir lo que significa el patrimonio, no solamente como llevarlo como uno a mirar. Aquí hay como otra interacción con el museo, con las colecciones. ¿Y qué herramientas utiliza esta puesta en valor? Las museografías, exposiciones temporales, exposiciones itinerantes que salen a recorrer todo Chile,
la educación, como les decía, el turismo cultural. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, el tour de los edificios patrimoniales, el tour por el cementerio general. Entonces, ahí se han ido especializando diversos tipos de turismo. Turismo histórico, turismo por la noche, turismo para ir a ver las estrellas, no sé. Y los medios digitales que hoy día gente con la IA y con el Internet, gente común y corriente como nosotros podemos generar nuestras propias cápsulas sobre difusión del patrimonio, el patrimonio que a nosotros nos interesa. Y es donde yo les decía que encontré una persona que hizo como los mayores errores de la conservación del patrimonio. Eh, y obviamente siempre debe estar acompañado por la pertenencia, por la apropiación del patrimonio, por la identidad de las comunidades y la participación comunitaria, porque finalmente recuerden que el patrimonio se relaciona con ese uso social que le damos nosotros como comunidad. Entonces, eh, he hablado así como un montón. Entonces, ¿qué podríamos decir en resumen de este patrimonio? Primero, que es un proceso multidimensional, que no necesariamente nosotros podemos seguir toda esa cadena de gestión, desde la conservación y pasar por la restauración o pasar por... No, podemos, dependiendo de este diagnóstico, podríamos decir, y de este estudio histórico, nosotros nos vamos ubicando en qué es lo que necesitamos hacer para poner en valor el patrimonio, ¿ya? Por eso decimos que es multidimensional. Existen muy pocas, yo diría que muy pocos casos en que uno hace toda la cadena. Porque a veces uno puede hacer un libro de un edificio que está muy bien y no necesita ni restauración ni conservación, solo necesita hacer una buena difusión. Eh, a veces necesitamos solamente conservación, a veces necesitamos solo restauración. O a veces necesitamos solo documentar, como dice acá. Y como lo que yo les decía, para mí el identificar y el documentar son, yo diría que son los pilares fundamentales de todo proyecto de puesta en valor. Si nosotros no sabemos, porque nosotros tenemos que saber nuestro bien patrimonial, nosotros tenemos como conocer como nuestro recurso, porque si no, ¿cómo lo vamos a conservar? ¿Cómo lo vamos a intervenir? ¿O qué vamos a difundir? O sea, sería como falta de ética en el fondo difundir algo que no conocemos. Su carácter es interdisciplinario, como lo hemos visto a partir de este curso. Cada profesional tiene su lugar o su espacio en identificar y documentar los historiadores, historiadores del arte, antropólogos, arqueólogos, incluso sociólogos hoy día, en conservar arquitectos, si hablamos de edificios, ingenieros civiles, constructores, calculistas, eh, a los especialistas en las materialidades del objeto, cerámica, piedra, madera, textil, en planificar. Tenemos ingenieros comerciales, tenemos, por ejemplo, contadores. Yo he trabajado con contadores que se indican como la planificación de los proyectos, las intervenciones, los maestros, los oficios. Eh, y difundir marketing, periodismo, educación. Entonces, hay mucho espacio para trabajar en patrimonio. Y es un espacio como que uno lo puede abordar desde la disciplina en la que uno trabaja. Y como siempre, el territorio donde uno está interviniendo es importante y la comunidad son actores centrales y transversales en toda intervención. Eh, y eso vendría siendo lo que es la gestión del patrimonio. Entonces dejo el micrófono abierto para dudas y preguntas. Y voy a tratar de buscarle el meme, o sea, el, el donde sale así como los horrores de la, la restauración del patrimonio. ¿Tienen algún ejemplo ustedes sobre que hayan conocido sobre, por ejemplo, conservación del patrimonio o una iniciativa?
¿no? Ya. Em, Les voy a mostrar la prueba que tienen que hacer para que la podamos conversar y yo, si tienen dudas, la podamos revisar. Ya. La idea de esta última evaluación es que ustedes puedan hacer una especie de diagnóstico y los lineamientos de gestión, por ejemplo, de un bien patrimonial. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan elegir un caso de estudio, puede ser de la comuna o en la región donde viven, simulando que ustedes son un consultor patrimonial. Entonces le dicen, no sé, Marcela, Felipe, Pablo, Ana, Claudia. Necesito hacer un expediente declaratorio. Bueno, ustedes van a elegir hasta dónde van a profundizar, ¿ya? Entonces, primero tienen que hacer una identificación y categorización de mi inmueble. Entonces, yo les dejé estas páginas, donde aquí tenemos los monumentos nacionales, patrimonio inmaterial, las colecciones y los edificios, los inmuebles patrimoniales. Entonces, la idea es que ustedes puedan elegir, por ejemplo, un edificio o una colección o un objeto y me digan, primero, qué tipo de patrimonio es. ¿Es patrimonio mueble, inmueble, natural? Natural. Segundo, eh, y que obviamente puedan caracterizar ese bien inmueble, ese bien. Segundo, decirme si está protegido o no. Como yo ya les dije, hay colecciones y objetos que no están protegidos, no necesariamente están protegidos. Entonces la idea es que ustedes puedan determinar, por ejemplo, si está protegido y bajo qué categoría. Si se le aplica o no un marco internacional, si es, a lo mejor la Ana va a elegir Rapa Nui, claro, ella estaría, en el caso que ella elija Rapa Nui, sí se aplicaría la normativa de la UNESCO en cuanto a los valores universales excepcionales, por ejemplo. Después, si yo necesito hacer un tipo de gestión patrimonial, si el Consejo Monumento, el CERPAT o el MINCAP tienen la tuición sobre este objeto en particular. ¿Y por qué es importante esta competencia institucional? Porque si yo quiero hacer una gestión, por ejemplo, si yo digo, ya, ¿saben qué? Voy a hacer solamente una documentación de un bien patrimonial. ¿Necesito pedirle permiso al Consejo Monumental? No. Si lo necesito identificarlo, tampoco. Pero si necesito conservarlo, sí. Voy a tener que pedir un permiso. Entonces ustedes se meten al Consejo Monumento y ahí tienen que decir ya, qué tipo de formulario o qué tipo de permiso yo tengo que hacer. ¿Ya? Y aquí dice, la acción de protección. Mira, ¿sabe qué? Yo voy a hacer, encontré un edificio en todos estos inventarios que no es monumento histórico, entonces yo voy a hacer una declaratoria. No se trata de que usted haga la declaratoria, pero su propuesta de acción es hacer el expediente. Entonces yo digo, ya, voy a hacer un expediente, declaratoria, bla, 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 bla. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Cuál es el trámite que tengo que hacer? Y ahí ustedes no sé, se meten donde yo ya les he dicho, bajan el formulario y ven qué es lo que tiene que tener ese expediente. O un cierre perimetral, como les estaba comentando recién. O no, mire, ¿sabe qué? Voy a hacer un inventario de una colección. Entonces, ¿qué significa el inventario? Ya, una acción de puesta en valor. Por ejemplo, voy a hacer un centro de interpretación, voy a diseñar una ruta turística, voy a hacer un programa educativo o voy a hacer una exhibición temporal o una exhibición itinerante sobre esta colección que yo voy a investigar, por ejemplo. Y proponer una acción de vinculación con la comunidad. ¿Cómo yo voy a vincular a la comunidad en esta gestión? ¿Cómo lo harían ustedes? Esto es a nivel de propuesta, ¿ya? Yo no estoy diciendo que desarrollen un proyecto propiamente tal, pero la idea es que ustedes puedan, en el fondo, hacer toda esta cadena de lo que significa gestionar el patrimonio, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna?
Ya, súper. Pablo, levanta la mano. Sí, Yo, o yo sea, ya sé que yo ya sé que Pablo tiene un proyecto, ya me lo contó. sí, algo voy a hacer de. Tiene que ser con el Maple aquí con estos elefantes que están ahí a punto de morir. Eh, sí, o sea, la idea es como es generar como una ruta, cómo se hace, o sea, pero sin desarrollar un proyecto, obviamente, sino como No, las pautas a seguir. claro. La Ya. idea es que sea como, por ejemplo, ustedes Como un, dicen ya. un itinerario de la cuestión. Claro, es como casi o casi como un mapeo. No es Eso. necesario que desarrolle. Voy a tomar un ejemplo, el ejemplo que la otra vez dio Pablo, que conocía toda la colección de una poeta. Entonces, por ejemplo, Pablo va a decir, ya, mire, va a averiguar, por ejemplo, si está declarada monumento histórico. Va a buscar en todas esas páginas o en otras, también hay otras. Y Pablo dice, ya, ¿sabes qué? No es monumento histórico esta colección. Entonces, a lo mejor mi propuesta de gestión va a ser hacer el expediente declaratoria de la colección. Pero para eso primero tengo que inventariar toda la colección y hacer un registro de la colección. Y eso significa que tengo que sacarle fotografía, tengo que investigarla, a lo mejor decir qué profesionales van a trabajar y cuánto me puedo demorar. Ya, si yo la declaro monumento, si yo quiero declararla monumento histórico, ¿a quién le tengo que pedir permiso? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya hice el expediente. ¿Se acuerdan que yo les mostré un expediente? Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer después de pedir el expediente? Tiene que pedir, por ejemplo, trabajar con la comunidad, trabajar con los dueños de la colección, a lo mejor trabajar con la familia. Y ahí hay una acción de participación comunitaria, si la reconocen o no la reconocen. Ya, listo, tengo las cartas, hice un focus group, hice una entrevista, la incorporé a mi expediente. Después, ¿qué hago, por ejemplo, para de difusión? ¿Cómo voy a difundir esto? Ya, voy a abrir un Instagram, voy a hacer una página web, voy a tirar cápsulas todas las semanas sobre la colección. Voy a pedir firmas a la comunidad. Y después presento el expediente al Consejo Monumento Nacional. Y ahí uno se mete al Consejo Monumento Nacional en trámites y ahí usted sabe, sale el listado. Y ahí ustedes bajan ese formulario y dicen, ya, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Qué es lo que tengo que presentar? ¿Cuánto tiempo se demora? Esa es como la ruta. Ya, voy a intervenir en un edificio, o no sé, voy a hacer una exposición, voy a poner en valor una exposición. Entonces ahí ustedes ven, en el fondo, en qué área se quieren ubicar. ¿Ya? Eso. Chicos, hoy es nuestra última clase y a mí siempre me gusta para cerrar, como abrir el micrófono y preguntarles cómo se sintieron en el curso, si están conformes, si hay cosas que yo como profe tengo que cambiar eh, para que sea más dinámico, si a ustedes les gustó el curso, no tienen nada que decir, si sabían algo de patrimonio o la idea es que todos aprendamos de este proceso. Así que dejo el micrófono abierto para que hablen. Estamos en un espacio seguro y de respeto, así que pueden comentar lo que ustedes tienen Profe, conmigo. yo siendo que este es un ramo electivo, eh, encuentro muy interesante lo que uno quizás sabe por fuera. Entonces yo creo que acá fue conocer quizá un poco más profesional cada uno en su disciplina de los que estamos acá, va a sumar bastante al conocimiento técnico, por así decirlo, pero muy interesante. Yo por el lado mío he encontrado interesantes las pruebas, interesante la entrega de conocimiento, la metodología igual, así que gracias igual por el ramo. Gracias, Yamut. Te agradece su palabra. ¿Alguien quiere más Profe, opinar yo algo? quisiera decir que, bueno, todo este curso ha servido para darnos cuenta, al menos yo, de todo lo que ignoramos de nuestro patrimonio, la riqueza de nuestro patrimonio, lo que, lo que tiene es el patrimonio, que no solamente lo típico, eso como la caricatura, ¿no? Sino que es patrimonio vivo y que respira
entre todos nosotros, los habitantes de cualquier comunidad, está ahí. Entonces, es muy importante, sobre todo en estos temas de la globalización que hay ahora, que un poco se pierde o uno de repente los límites no son claros para qué es patrimonio, qué no es, qué se pone en valor, eh, qué cosas sirven, o no sé si decir la palabra sirven, pero qué valor se está transmitiendo y cómo se va heredando también de generación en generación eso. Eso es súper importante para nuestra identidad, para conservar nuestra identidad, pues eso es lo importante aquí en el patrimonio, o sea que nosotros nos identificamos con eso, por eso le damos valor, porque es parte nuestro y porque nos proyecta como comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y de hecho, la primera unidad trabajamos muy poquito como en los temas de identidad cultural, pero por ejemplo, identidad cultural y globalización son temas que en otros cursos, por ejemplo, se puede profundizar mucho más, justamente porque ahí hay como una dicotomía. Por ejemplo, los filósofos, o sea, o en general las ciencias sociales de Europa del Este, Croacia, Polonia, esos países se juntan, se unen, que no sé qué, pertenecen, han trabajado mucho el tema de la identidad cultural y la globalización, porque en el fondo es como, ¿qué vamos a entender por identidad en estos espacios cambiantes, en estos espacios geográficos cambiantes? Eh, gracias, Pablo. Ay, me están escribiendo. ¿Alguien quiere decir más? Ah, ya, Ana. Pero este me aprendió muchísimo, sí, muchas gracias, Ana. Eso, bueno, si alguien, no creo que nadie vaya a dar examen, pero eh, en caso de que alguien, yo les voy a escribir de manera interna como de manera particular, porque parece que tenemos, bueno, si alguien, digamos, tiene problemas con las notas y todo, me escribe nomás y lo resolvemos de manera interna. Por eso no se preocupen. Y por la asistencia, yo a mí lo que me queda es seguir poniéndolo a todos presentes de aquí al término del semestre, pero en general ustedes han tenido muy, muy buena asistencia. Así que eso, chicos, y gracias por la participación, de verdad. Ya, sí, le doy, pasa, Felipe, no se preocupe. Eh, eh, es como que para mí era súper motivante trabajar con ustedes en esta clase, porque también hago otra sección y entonces son como más chiquititos de edad, entonces como que no opinaban mucho, en cambio ustedes sí opinaban mucho y eso para uno también eh, es súper motivante. Es súper motivante en el fondo saber que uno puede armar una clase y vamos conectando como con experiencias de vida. Si hubiésemos tenido el curso presencial, yo cuando lo hago presencial este curso, yo lo saco a terreno. O sea, vamos a visitar museos, eh, vamos a hacer recorridos, los llevo al museo, por ejemplo, yo los llevo al Museo de Cielo Abierto de San Miguel, hemos ido al Museo de Bellas Artes, Museo Histórico Nacional, Museo de Historia Natural, hemos ido a La Vega, pero ya está un poquito eh, peligroso para ir a La Vega o La Chimba, pero en el fondo podemos visitar lugares. Ahora yo, así como mi, mi invitación es que recorran lugares, es que puedan visitar su espacio y mirar sus espacios cotidianos con otros ojos. Yo creo que a la viajeras, sí, sí, al mercado, los mercados, a mí me encanta ir a los mercados tienen desde la comida, desde la forma de hablar, desde los lenguajes, desde las cocinerías, eh, así que eso chicos, están escribiendo por internet. Eso, ya pues, cualquier cosa, yo ya les abrí en la
la semana 16, la última clase, les abrí la guía para elaborar un plan de gestión para que lo tengan guardado si alguien quiere dedicarse después a trabajar en el patrimonio. Les subí también, les dejé lista la prueba. Y nada, pues si alguien quiere seguir investigando, me avisa. Yo le tengo mucha bibliografía, pero no se las puedo subir por acá. No se las puedo subir por acá porque es cosas que yo me he ido consiguiendo y la universidad, en el fondo, se cuida mucho por los temas de derecho de autor. Así que eso, ¿ya? Los libero, que tengan un buen término de semestre, unas buenas vacaciones y por el trabajo de la próxima semana, ¿es solemne 2 o examen? No, el examen es la semana 18, si es que tienen que dar examen, para los que preguntan. Estamos Gracias, en la semana profe. 16. Buenas tardes. Sí, cuídense. Muchas gracias, Igualmente. profesora. Gracias Muchas por gracias todo. por tu, en serio. Chao, chao. Chao, profe.